Bienvenidos también a los que nos ven por YouTube. Estamos estudiando Romanos, una de las cartas más hermosas del Nuevo Testamento, y estamos en el capítulo 9. Me toca aquí porque ya no digo, pero ni por la familia. Vamos a orar y empezamos, ¿sí? Padre amado, gracias por guardarnos hasta aquí, Señor. Gracias por creernos con bien. Gracias por este grupito, Señor, de hermanas y hermanos fieles, Señor, dispuestos a interceder por tu pueblo, por tu iglesia, por este pueblo también, por el evangelismo de este pueblo. Gracias, Señor, porque tú pones eso en nuestro corazón. Y ahora queremos pedir tu ayuda, tu dirección. Tu Santo Espíritu nos guíe, Señor, para abrir tu palabra, hacerlo con reverencia, con fidelidad a ella y escuchándote, Señor, para aquello que tú tienes que decirnos esta tarde. Pedimos tu ayuda en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, pues estamos en el capítulo 9 de Romanos. Vamos a leer desde el versículo 18. Me toca desde el 19, pero quiero leer desde el 18 para ver el contexto de donde veníamos. Estamos siguiendo el tema de la semana pasada. Dice, de manera de que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? ¿Por qué quien ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, así serán llamados hijos del Dios viviente. También Isaías clama tocante a Israel, si fuere el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud, y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser y a Gomorra seríamos semejantes. Hasta ahí la lectura de la palabra. Como veis, estamos siguiendo el tema que tocamos la semana pasada sobre la soberanía y los propósitos de Dios. Recordáis que hemos visto el ejemplo del faraón y de la frase del versículo 18, cuando el Señor dice, de manera que de quien quiere tiene misericordia, hablando Pablo de Dios, y al que quiere endurecer, endurece. Y ahí veíamos el conflicto que teníamos para entender a nuestro Dios y aceptar esa soberanía, que tenemos que aceptarla porque Dios es soberano. Y aquí claramente la palabra nos está diciendo que Dios endurece al que quiere endurecer. Cuando habla de endurecer se refiere al corazón endurecido, ¿sí? Aunque también habíamos visto que el caso del faraón era un caso flagrante, ¿no? De que él ya estaba endurecido antes de que Dios lo endureciese. Habíamos visto un texto que lo vamos a recordar, que era en Éxodo
capítulo 5, versículo 2, donde está la primera referencia a Faraón, cuando Moisés y Aarón van a visitarlo, y ya vemos la actitud de Faraón. Entonces ahí entendemos cómo el Señor trabaja con aquellos vasos que Él dice, que hemos leído, aquellos vasos para deshonra, ¿no? Éxodo 5, ¿qué, hermano? 5:2. Va Moisés y Faraón a la presencia del Faraón, Moisés y Aarón, perdón, a la presencia del Faraón, y Faraón responde: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Esta ya era la respuesta del Faraón, ¿no? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Esto quiere decir, allí había muchos dioses, dioses para cada circunstancia, y Jehová era un Dios que él no conocía. Entonces el Faraón ya va con una actitud así un poco prepotente, ¿no? Y en el mismo libro del Éxodo, un poco más adelante, Dios está hablando con Moisés y dice en el capítulo 7, versículo 3: y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. ¿Veis la relación? Endurecimiento de esa persona que ya tenía propensión a estar en contra de Dios, y al mismo tiempo propósitos de Dios con respecto a Egipto y con respecto a su pueblo. Pablo, siguiendo su estilo en esta carta, pues siempre parece que tiene un interlocutor al que le está haciendo las preguntas, ¿no? Y le hace una pregunta a su interlocutor ahí en el versículo 19, cuando está diciendo: ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? En otras palabras, podríamos traducir así: ¿cómo puede oponerse a Dios el que está bajo la voluntad divina? ¿Cómo puede oponerse? La pregunta ¿por qué inculpa? Es todavía más dura, podríamos decir, ¿no? Porque la traducción más actual sería algo así como ¿por qué Dios reprocha? O en otras palabras, ya que Dios actúa como soberano, no tiene derecho a reprochar al pecador su actuación, como si fuera la culpa de Dios y no pudiera reprochar al pecador cómo actúa, ¿no? Los versículos 20 y 21 van en la misma línea y vienen a decir una verdad real, una verdad que tenemos que dejar muy clara. Dios nos hizo, por lo tanto, Él tiene todos los derechos de propiedad, aunque el hombre, en su orgullo, quiera negárselos. Es la primera reacción, ¿no? ¿Quién es Dios para mí?, dice el no creyente. Suponiendo que exista, está por allá perdido en sus actividades, y Pablo está siguiendo esa línea y está explicando lo que tenemos que aprender de la soberanía de Dios, lo que tenemos que aprender de quién es realmente Dios y qué somos nosotros al lado de Él, ¿no? Y Pablo dice: ¿quién eres tú para pedirle cuentas a Dios? Estamos tan por debajo de Él que no tenemos ni la sabiduría ni el derecho de cuestionarlo. Él es Dios, nosotros criaturas. El ejemplo más conocido que nos viene a la mente es el de Job. Todos habéis leído la historia de Job, ¿no? Nosotros ya conocemos la historia completa, sabemos cómo termina, pero Job, cuando está sucediendo la historia, no sabe qué está pasando. No entiende qué le pasa, ¿no? Y su gran pregunta a Dios es: ¿por qué tanto sufrimiento? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué estoy viviendo esto? Nosotros, leyendo Job,
tenemos una perspectiva que Job no tenía. Hay una cámara enfocada en el cielo que nos está abriendo una imagen, una escena en la que Satanás le pide permiso a Dios para probar a Job. Esto Job no lo sabe. Y Dios le da permiso y dice, hasta cierto punto, no lo mates, puedes hacer hasta aquí, hasta donde yo te diga, porque Dios conocía bien a Job. Pero Job no sabía nada de eso. Y entonces Satanás comienza a probar a Job. Desde nuestra imaginación, desde nuestro pensamiento, tal vez podríamos pensar que Dios podía haber avisado a Job de esto, ¿no? En cambio, no lo hace. Es más, viene a decirle a Job que no tiene derecho ni siquiera a preguntar. Esto está en los capítulos 38 al 41 de Job. Dios le viene a decir, ¿quién eres, Job? ¿Un hombre para cuestionar o replicar al Creador? Como creyentes debemos de tener claro nuestra posición para cuidarnos de juzgar a Dios. El mundo lo hace. Nosotros como creyentes no debemos ni de pensar en juzgar las actuaciones de Dios. Estamos estudiando a Dios en la escuela dominical, hemos estudiado los domingos pasados, y hemos hablado de máxima sabiduría, hemos hablado del máximo conocimiento, hemos hablado de máxima justicia. Y cuando hablamos de máximos, no hablamos de un máximo que nosotros podamos medir, es más allá, es mucho más allá. Y eso es lo que nos revela la palabra de Dios. No debemos olvidar que Él es el juez, el creador y, como viene en el ejemplo, el alfarero divino, el que modela. Y nosotros, como dice el versículo 21, el barro humano. No debemos de perder de vista el contexto del capítulo 9. Si bien la ilustración del alfarero a hacer con la vasija lo que él quiere puede aplicarse a la elección individual de la persona, a cada persona elegida, el inicio del capítulo y el sentido general está aplicando a el pueblo elegido, está aplicando a Israel. Si lo recordáis, Pablo al principio del capítulo decía aquello de tengo tristeza y mi corazón por los que son mi parientes según la carne, ¿recordáis? Incluso yo me ofrezco, decía algo así como desearía ser yo mismo maldición, anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos. Ese es el contexto del capítulo 9, está enfocado a Israel. Lo que pasa es que el ejemplo del alfarero aplica muy bien a cualquier persona, a cualquier creyente, a cualquiera de nosotros, ¿no? Y el tema principal de estos capítulos, desde el capítulo 9 hasta el capítulo 11, está centrado en el pueblo de Israel. El aparente problema que tiene que ver con Israel y con las promesas que Dios les había dado y que no habían podido ser cumplidas a causa de su condición espiritual. Es un dilema, por eso la carta a los romanos es muy profunda en ese sentido, de cómo analiza lo que pasa con el pueblo, un pueblo tan rebelde, un pueblo que, ¿no?, el mismo Moisés tiene que interceder por él porque es que era un pueblo que no aceptaba nada, no era dócil en absoluto, ¿no? Y parecía que las promesas que Dios había hecho no se iban a poder cumplir con ese pueblo, ¿no?
Entonces, podemos recordar lo que dice de Israel en el versículo 4 de este capítulo. Son israelitas, de los cuales, de ese pueblo viene la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Israel daba motivos a Dios para airarse con ellos. Sin embargo, lo que se muestra es su paciencia. Para nosotros incluso a veces inexplicable, pero la paciencia de Dios es sublime, ¿no? Dios podría fácilmente haber eliminado ese pueblo y haber elegido otro, como le había dicho a Moisés, ¿no? Sin embargo, versículo 22, Dios lo soporta. Dice el versículo 22, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Dios lo soporta con mucha paciencia porque Él quiere que nadie perezca. No quiere que ninguno perezca. Y que todos, como dice ahí más adelante, puedan ser salvos, alcanzar la salvación. Aunque en este texto Dios los llama vasos de ira, preparados para destrucción, reciben un trato de misericordia y de gracia, dándoles oportunidad siempre de arrepentirse. Ese es nuestro Dios. El versículo 23 retoma de nuevo el tema que empezamos, de la soberanía de Dios, mostrando sus gloriosas riquezas. ¿Y qué? Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. De los vasos de ira para destrucción pasa ahora a considerar otros vasos que Él hace, como el alfarero, llamados vasos de misericordia. El propósito de estos vasos, dice el texto, es dar a conocer sus riquezas, las riquezas de su gloria. Tanto unos como otros, tanto los vasos de ira como los de misericordia, vasos de misericordia, están en la disposición divina, pero como dice John Stott, si alguien está perdido, la culpa es suya, pero si alguien es salvado, el crédito es de Dios. Lo hemos comentado muchas veces. Alguien puede decir, bueno, yo no soy salvo porque yo soy uno de los vasos de ira, ¿no? Bueno, prueba a arrodillarte delante del Señor, prueba a pedirle perdón, prueba a implorar su clemencia y verás si eres un vaso de ira o un vaso de misericordia, porque el Señor te va a aceptar siempre con los brazos abiertos, ¿no? Después de todo este difícil debate, en el versículo 24 Pablo regresa al inicio, a su primera pregunta de la incredulidad judía, para recordar que lo que importa no es la ascendencia física, ¿vale? No es necesario ser israelita, está diciendo él, ¿no? Sino lo que verdaderamente importa es el llamado de Dios. Y Él nos dice que ha llamado, es verdad, al pueblo judío, en primer lugar. Jesucristo, cuando empezó a anunciar el reino de Dios, ¿qué decía? Primero al pueblo, primero a los judíos, después lo irán viniendo los otros, ¿no? Y Dios ha llamado a judíos y a gentiles, los que no somos judíos, ¿no? Nosotros, los que no éramos su pueblo,
como diciendo a los judíos, si los gentiles están acudiendo en masa para llegar a ser el pueblo de Cristo, nos debería sorprender realmente. Estaba profetizando, ¿no? A los cuales también ha llamado vasos de misericordia, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Y ya estaba profetizado. Ahí aparece el libro de Oseas. Llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo. Gloria a Dios. Amén. Ya estaba profetizado desde el principio. En ti serán benditas todas las naciones. Y ahí estábamos nosotros. Desde antes del principio de los tiempos, formando parte del pueblo de Dios, elegido por Dios en su soberanía total, ¿no? Igualmente menciona después a Isaías, primero menciona a Oseas y después lo que hemos leído en el versículo 27, también Isaías clama, ¿no? En donde está mencionando a un remanente. Isaías clama tocante a Israel, dice aquí, ¿ves? Vuelve otra vez al tema de Israel. Si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Cuando habla de remanente habla de unos pocos escogidos, unos pocos que van a ser salvos por diferentes circunstancias. Aquí está diciendo, solo el remanente será salvo, en el sentido que siempre habrá un remanente del pueblo judío en el que se van a cumplir todos los pactos y todas las promesas que Dios ha hecho. Esto sería para un estudio mucho más profundo y tocando muchos otros textos que hablan de lo que va a pasar con el pueblo judío. Pero ya aquí en Romanos se está anticipando que no todo el pueblo judío va a ser salvo, pero sí habrá un remanente, una cantidad importante del pueblo judío que sí será salvo, porque ya está así profetizado desde Isaías, como 600, 700 años antes de que escribiera Pablo esta carta. En resumen, Dios es soberano, nos tiene que quedar claro. Dios hace y deshace y decide según su sabiduría y su soberanía. Y Dios siempre cumple sus promesas, aún de la forma más difícil que podamos esperar, Él las va a cumplir. Dios, como Dios que es, tiene completa libertad para dar su misericordia inmerecida a quien Él prefiera, es Dios, y para seguir entregando a otros a la vida que ellos mismos han escogido. Escuchaba estos días en la caminata conferencias de José de Segovia, y José de Segovia decía, el infierno va a estar lleno de personas que han elegido estar sin Dios. Porque el infierno es el lugar donde no va a estar la influencia de Dios. Y el infierno está lleno, o va a estar lleno de personas que han deseado, yo quiero vivir sin Dios. Y es como si Dios les dijera, ¿queréis eso? Pues queréis eso. Ahí está, ¿no? Por tanto, en su reinado, en su regreso, en ese juicio final, entregará a esas personas a lo que ellos mismos han escogido. Y es muy duro que sea así, pero por eso nosotros tenemos esa responsabilidad también de que nuestra luz, que el mensaje del Evangelio que tenemos en nuestro interior, llegue al máximo número de personas, porque el Señor está esperando con paciencia a que todos vayan al arrepentimiento, ¿no? Pero por eso que somos instrumentos en las manos del Señor para esa importante misión, ¿no? Y en el versículo 28 finalmente sentencia
la soberanía divina, que al final es lo que campa, el tema que está campando encima de todo el argumento de este capítulo, ¿no? Dios ha dictado su sentencia sobre el futuro de la humanidad. Versículo 28 dice: el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Dios ha dictado su sentencia y, como dice su palabra, tendrá cumplimiento. ¿Amén? Amén. Amén, así será. Que el Señor nos cuide y nos ayude a participar en el mensaje de la llegada y del triunfo del reino de los cielos, por lo cual somos embajadores.